Buen día a todos las personas que nos ven o nos escuchan a través de un medio de comunicación. Estamos en el espacio Tiempo con Dios es vida viva. Qué oportunidad más maravillosa que tenemos de estudiar, de meditar y de escuchar la voz de Dios a través de este devocional. Vamos a estar leyendo el pasaje para hoy y en un instante regresamos para meditar en la palabra de Dios. Hechos 8, 26 al 40. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Quiero empezar con algo que voy a terminar. Lo importante no es todo lo que podamos hacer hacia afuera, sino todo lo que podamos hacer para Dios. No para otras personas, no para otra gente, sino cómo podemos trabajar para Él. Antes de responder a la necesidad, tenemos que responder al Dios que tiene la respuesta. Y me fascina la vida de otro héroe, que es Felipe. Impresionante cómo este hombre era. Era un hombre que antes de obedecer nada de lo que había a su entorno, era obediente a Dios, y Dios producía cosas a través de su vida. Me fascina mucho ver la vida de Felipe. Este era un superhéroe. La semana pasada vimos a Esteban, ahora vemos otro, a Felipe, un tremendo superhéroe. Lo importante no es lo que yo pueda hacer hacia afuera, es lo que Dios pueda hacer hacia adentro. Lo importante es lo que yo no haga, no es lo que yo haga por otros, es lo que Dios pueda hacer en mí. Eso es lo más importante. Ahora, eso no quiere decir que no voy a hacer por otras personas aquello que tengo que hacer, pero tengo que ser sensible a lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y escucha, si esto le sucedió a Felipe, ¿no será que nos puede suceder a nosotros en este tiempo? Quizás Dios quiera hacerlo. Y yo le digo: Señor, que yo pueda ser también como Felipe, que yo pueda ser otro de esos hombres tan sensibles a ti, que en cualquier momento yo pueda estar ahí para ti, como tu siervo, como un hombre que te ama, como un hombre que te adora y un hombre que está apasionado por ti. Hay algunas cosas bien sencillas en las que yo me he parado hoy. Él era un hombre sensible al Espíritu Santo. Fíjate si era sensible, que un ángel le habló y obedeció a un ángel. Y más adelante dice que fue el Espíritu Santo el que le habló. Impresionante cómo este hombre era. Se le aparecían los ángeles y los ángeles le daban instrucciones del cielo. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo hace que un ángel? A mí nunca se me apareció un ángel. Pero ¿qué si Dios comienza a volver a hacer eso con nosotros? ¿Sabes? Yo creo que no tiene que ver con Él, tiene que ver conmigo, tiene que ver con nosotros. Cuán sensible, ¿sabes? Si nos cuesta escuchar la voz de Dios, nos cuesta escuchar la voz del Espíritu Santo, ¿cómo va a enviar un ángel? Pero este hombre era tan sensible
que llegaba un ángel, le daba una orden y él lo hacía. Y después el Espíritu Santo venía y le dijo, vete y júntate cerca del carro. Y él se fue y se arrimó al carro. Un hombre con una sensibilidad espiritual tremenda. Yo le decía hoy, Señor, hazme sensible a lo que el cielo está hablando en este momento. La segunda cosa es que Felipe conocía la palabra de Dios. Era un hombre que sabía y conocía la palabra. No era un estudioso de la palabra. Era un hombre que había recibido la palabra, que había comido la palabra, que había escudriñado las Escrituras. Qué importante es esto para ser usados por Dios, porque si no, nunca vamos a poder ser preparados para poder ser usados por Dios. Pero cuando uno conoce la palabra, puede estar abierto a cualquier cosa, porque Dios en cualquier momento va a hacer algo. Era un hombre que conocía la palabra. Y sabes, necesitamos conocer la palabra. Necesitamos darle lugar y espacio a la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos entregar esa parte de nuestro ser para que pueda recibir de su palabra y vivir en la palabra. Fíjate que era un hombre sin dogmas y estructuras y formas o maneras o rituales, que cuando Felipe quería ser bautizado, él no tuvo ningún problema para decirle, en este momento Dios puede hacer ese milagro de la salvación en tu vida y tú puedes bajar a las aguas del bautismo. Sabes, a veces nos complicamos demasiado la vida. A veces creamos, probablemente si esto hubiera sucedido en una de nuestras iglesias, y digo la primera, la mía, pero a lo mejor le hubiéramos puesto 7 leyes o 7 cursos que tiene que hacer para poder ser bautizado. Pero el eunuco estaba listo para ser bautizado. Y sobre todo Felipe era sensible al momento y sensible a lo que estaba sucediendo. No tenía complejos, no tenía limitaciones. Sabía que Dios podía hacer, estaba abierto a que Dios hiciera cualquier cosa en cualquier momento. Y termino con esto porque esto me fascina. Dice que lo bautizó y de repente el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a otro lugar que se llama Azoto. Impresionante. Un milagrazo impresionante. Wow, yo digo, Señor, me gustaría que eso me sucediera a mí, que ahora mismo, fíjate, en unos instantes tengo que salir para estar en la otra congregación que está en 1 hora. Qué bueno sería terminar este espacio y aparecer en el otro lugar. De repente Dios puede hacerlo, quién sabe, ya les cuento. Pero qué impresionante. ¿Sabes de qué me habla? Es que Felipe no tenía el control de sí mismo, el control de su vida lo tenía por completo Dios. Dios hacía lo que quería con él. Por eso lo importante no es lo que hacemos hacia afuera, sino es que Dios puede hacer hacia adentro en nosotros. Y así como empecé, quiero terminar. ¿Sabes? Hacemos mucho hacia afuera. Nuestra guerra y nuestra lucha diaria es cuánto servimos, cuánto adoramos, cuánto oramos. Pero nuestra lucha tiene que ser cuánto Dios puede hacer en mi vida hoy. Ese debe ser la pregunta, esa debe ser la cuestión. Felipe tenía tan poco control de sí mismo que los ángeles le aparecían, que el Espíritu Santo le hablaba, que conocía la palabra perfectamente y que al final, cuando había terminado de hacer lo que tenía que hacer, el Espíritu Santo lo arrebataba y lo llevaba a la siguiente ciudad para seguir siendo usado por Dios. Solo me queda decir estas palabras: yo quiero ser usado por Dios. ¿Por qué no oramos un instante? Señor, en este momento te damos gracias por lo que tu palabra enseña. Señor, qué maravilloso, Señor. Señor, tener esta palabra, estos testimonios, estos ejemplos de lo que tú hiciste con hombres sencillos, así como nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a que no seamos nosotros los que tenemos el control de nuestras vidas, sino que seas tú por completo el que tengas el control de nuestras vidas, Señor. Señor, hoy lo importante no es todo lo que yo pueda hacer para ti, sino todo lo que tú puedas hacer en mi vida y en mi corazón, Señor. Señor, entra en este día, transfórmame, levántame, cámbiame, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y sigamos viviendo la palabra de Dios. Oye, alguno quizá hoy sea transportado como lo fue Felipe. Un beso y un abrazo a todos. Les saludo desde España, soy el pastor Samuel Justo.